Buenas tardes, mi nombre es Eli. Eh, les voy a presentar mi proyecto, la cual se trata de bebidas fermentadas y destiladas. La fermentación es un proceso que se lleva a cabo con una sustancias, de sustancias orgánicas, donde esto, donde esto permite que se lleve la fermentación, y eso se lleva a cabo gracias a la transformación que lleva o sufren las materias primas o las materias orgánicas eh, por los microorganismos que se van integrando. Como proceso de la fermentación, se podría decir que se lleva a cabo mediante el cual los azúcares del mosto de cebada se transforman en alcohol y en dióxido de carbono. Esto es posible gracias a la acción de la levadura que le integramos en el mosto y se deja reposar, ya depende de cuánto tiempo se requiera. Y, y la destilación es, es que se encarga del proceso de fermentación, de fer- perdón, el proceso de separación de de las sustancias compuestas de un líquido, cuando se llega a un punto de la ebullición. El proceso de la destilación consiste en calentar un líquido hasta que que sus sustancias componen más que sean más volátiles. Y como ya les dije, que es a base de vapor o ebullición. Eh, y posteriormente dejamos que se enfríe hasta para poder ver las- la separación de cualquier sustancia líquida, como por ejemplo se podría decir que es la, la destilación del alcohol. Cuando hacemos ese proceso con la destilación del alcohol, podemos observar cómo se separa el alcohol con el agua. Y pues esto puede ser, esa es la explicación de destilación y fermentación. Bueno, ahora les explicaré sobre un poco del tequila. Les explicaré cuál es eh, el proceso que existen para realizar el tequila, su denominación de origen, qué tipo de tequila existen, entre otras. Eh, para poder para poder hacer el tequila, eh, se necesita del agave, con una planta llamada Tequilana agave. Este, este agave y este tipo de agave viene de la familia Agavesus, y esto solo puede florecer una vez durante su vida, y esto para que florezca tiene que pasar de 6 a 15 años después de su plantación. Igual, para ser cultivado tiene sus meses específicos de cultivar, las cuales son de febrero a marzo. Eh, la palabra jima proviene o significa eh, del náhuatl y significa rasurar o cortar. El- la palabra jima consiste en cortar las pencas y la raíz para dejar únicamente el corazón descubierto, o también conocido como piña, aunque mayormente eh, esto se le conoce como piña.
El proceso se hace especialmente con una herramienta muy utilizada que es la coa, ya que el gimador lo utiliza mucho para ya que pueda hacer su trabajo para cortar las pencas y la raíz, ya que esta herramienta debe que tener mucho filo para que sea más fácil al gimador para que deje la piña o el corazón descubierto. Para poder elaborar el tequila se lleva a un proceso, la cual este proceso existen dos, la cual es artesanal e industrial, la, la cual es estos dos se llevan de la mano, casi son los mismos pasos a seguir, pero lo que tiene el artesanal es, se podría decir que se hace a mano, y el industrial pues es a base de máquinas y solo es controlado. Como primer proceso es la cosecha del agave. Ya cuando se esté maduro, ya el gimador va a cosechar y saca la piña y se transporta a la fábrica o donde se realice. Después se lleva a desgarrar. De ahí el desgarre, de ahí del desgarre se fabrican las fibras. Como otro proceso pasa la extracción, donde este proceso se saca todo el provecho del azúcar, todo el provecho del azúcar en forma de agua. Después llega a la cocción. De, de ahí, después de la cocción pasa a la fermentación, donde en este punto es muy importante ponerla en barricas grandes donde se incorpora la levadura, y para que la levadura se pueda empezar a funcionar se deja reposar durante 24 a 28 horas. Igual como otro paso es la destilación, donde se separa el alcohol del mosto. De ahí se hace una segunda destilación, pero esta segunda destilación se hace solamente para los tequilas que van a tener 55 o 56% de agave, donde se deja reposar al menos 2 meses en barricas. Y los tequilas añejos tienen que descansar al menos 12 meses e igual en barricas. Y los extra añejos tienen que descansar al menos a 36 meses en barricas. Barricas de roble. Como último proceso es la elaboración, es el envasamiento en fábricas. Esto no contratan empresas para envasarlas, ya que durante todo el proceso no tienen una envasadora. Igual hay 5 tipos de tequilas, en las cuales son tequila blanco, tequila joven, tequila reposado, tequila añejado y tequila extra añejado. Igual para poder decir que es originario o puede entrar en origen, para poder decir que sea denominación de origen, eh, la NOM 06 solo puede, la NOM 06 dice que solo se puede realizar el tequila con un tipo de agave, la cual es la tequila Weber, donde se, donde se declara la denominación de origen de la misma, donde el origen de la tequila Weber es de Jalisco. Igual para decir que es de denominación de origen, su realización tiene que ser en Jalisco, ya que si se realiza en otros tipos o en otros países o en otros estados, no se le puede llamar denominación de origen porque está hecho en otros estados o otros países
en la cual se puede llegar a al mismo producto, pero no se le podía llamar denominación de origen y no se le podía poner un precio muy importante o algo muy importante. Ahora les hablaré sobre un poco del mezcal. Eh, el mezcal. Para poder llamarle denominación de origen hay que seguir unas reglas que están establecidas. Eh, y, estas reglas lo tiene declarado la protección de origen del mezcal. Eh, esto donde están protegidas son los estados, perdón, los estados de Durango, San Luis, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, entre otros. Esos son los más principales estados donde es, está protegido el mezcal y se le puede llamar una denominación de origen. Eh, para que se pueda realizar el mezcal, tiene que ser producido en los estados ya mencionados, los cuales son Durango, San Luis Potosí, Guerrero y entre otros. Eh, Igual para que se pueda hacer un mezcal origen, tiene que ser elaborado con con los siguientes agaves, en las que igual provienen de la familia Agavíceos, en la cual puede ser agave espadín, agave roqueño, agave tobala, agave sierra negra. Estos agaves tienen que se maduran después de plantar de entre 8 a 10 años para que se pueda madurar y se pueda producir el mezcal. Eh, todos estos tipos de agaves se pueden sembrar en cualquier tipo de tierra o terreno, pero un punto muy importante es que es la filtración del agua. No se tiene que estancar tanto el agua en en un agave, porque si eso ocurre, puede pasar, puede ocurrir que el agave muera de tanta agua. Igual el proceso de elaboración del mezcal hay dos tipos, la artesanal y la industrial. La artesanal ya no se practica mucho, ya que lleva mucho trabajo, eh, y pues mayormente se hace el industrial. Como primer paso es la cosecha del cultivo, donde ya les mencioné que para que se pueda cosechar este agave tiene que pasar de 8 a 12 años para que pueda madurar. Eh, como le comento, el primer punto es la cosecha o cultivo. Esto, el gimador va se podría decir a la milpa, a ver cuáles agaves ya están maduros y se cosecha. Como segundo paso es la selección de materia prima. Es como le comento, que el gimador se escoge el más maduro para ser cosechado. Eh, ¿Cómo se llama? Después de ahí, como tercer punto, eh, el gimador corta el, los, el agave y viene dejando solo la piña o el corazón. Igual se le conoce, es muy conocido como piña, el centro donde se usa, eh, el, se utiliza para hacer el agave. De ahí se traslada al palenque. ¿Qué es el palenque? Bueno, eh, si estamos hablando sobre el proceso industrial, el palenque es donde se lleva el proceso de elaboración del mezcal. Y si es el industrial, es
en la fábrica donde se va a llevar el proceso de del proceso del mezcal. De ahí se va a la cocción, donde la cocción consiste en poner en artesanal, se consiste en ponerlo en un hoyo lleno de piedras y calientes y taparlos aproximadamente 8 horas o un día, eh, para que para que se cocine y tire todo el mosto y todos los azúcares. Eh, de ahí va a la molienda, donde la molienda se, se aplasta toda la piña, el conocido como piña o el corazón del agave, donde se sacan todo el azúcar en tipo de agua o todo lo que se puede utilizar. Después de allá, la fermentación. Después de ahí de la fermentación, se pasa en barricas de roble, donde depende de qué tipo de mezcal se requiera, es el tiempo de fermentación. Y como último, es el envasado. Para poder envasar, eh, se, se contrata empresas envasadoras para que puedan envasar el mezcal y poner la etiqueta. Igual hay 4 tipos de mezcal, las cuales es el mezcal añejado, eh, el mezcal añejado donde solo ese puede estar 2 meses en, en la barrica. El mezcal joven, eh, el mezcal joven igual, mínimo tiene que estar en barrica al menos 2 meses. El mezcal reposado, ya como le comento, eh, de estas barricas al menos 3 meses hasta un año. El mezcal añejado tiene que estar más de un año en barricas, y el mezcal añejado no se fermenta en barricas de roble. Ese se fermenta en barricas de vidrio bajo tierra. Ahorita les explicaré el brandy y el coñac. Bueno, el, el brandy es una bebida elaborada a base de uvas y destilada, que el brandy alcanza hasta un 40% de alcohol y un mínimo de 36% de alcohol. Eh, los tipos de uva que se usan para elaborar el brandy pueden ser parrelada, Xarel·la, macabeo. Eh, Aunque estas dos bebidas, brandy y coñac, son muy iguales, pero tienen sus diferencias igual. Eh, el brandy es una bebida que se elabora vinos, con vinos y tipos de uva, y diferentes tipos de uva. El coñac es un tipo es a base del brandy igual, que se elabora de igual manera, pero eh, con vinos con vinos de cepas blancas. Igual otra diferencia es que el em- envejecimiento de cada uno. Los dos se pueden envejecer en barrica de roble, pero sus diferencias sus características organolépticas, las cuales pueden ser olor, color, sabor, entre otros. Eh, igual Otra diferencia podría ser la ubicación, ya que ¿cómo se llama? Se, ya que el brandy puede ser producido en cualquier parte del mundo, pero el coñac solo se puede fabricar
en Francia para que pueda ser un brandy de origen. En la, y igual en la región de Congan, que de ahí viene el origen del coñac. Otra diferencia entre estas dos bebidas es la crianza. ¿Cómo se llama? El brandy envejece al menos 6 meses en barricas, eh, pero el coñac tarda mínimo 3 años en barricas para su envejecimiento. Y bueno, ahora les explicaré un poco sobre las bebidas mexicanas, sobre el proceso artesanal. Eh, bueno, para hacer el proceso artesanal se necesita va- varios pasos para que se pueda realizar el proceso artesanal, las cuales son la selección. La selección, la selección de la planta. Esta etapa consiste en elegir las plantas maduras. Para las plantas maduras, la, la, la capado, el capado, aquí ya que estén las plantas, ya que estén en este punto, en este paso, las plantas ya seleccionadas desde el campo, se les separa de su tallo de la flor, el gimado. El gimado ya debe de haber pasado hasta un año después del capado del paso ya anterior mencionado. Eh, recolección. Para la recolección, esto las personas las personas vinateras recogen recogen las cabezas de agave es que para así trasladar al lugar de procedimiento, la cual puede ser la fábrica. Eh, y como pueden, como el siguiente proceso es es el machaque. Pues se llama mayormente el machaque se hace eh, con una rueda por mientras que el caballo lo jala y por mientras de eso se va machacando todo y va saliendo todo el jugo que se tiene que utilizar. Después de ahí se pasa a la fermentación, donde las piñas o el corazón del agave, pero mayormente conocidos como piñas, se, se ponen en barricas con agua y para que este fermentado sea correcto, debe que pasar un periodo de 4 a 6 días. Después sigue la destilación. Aquí es donde la pulpa se debe haber sido fermentado y liberado del alcohol y sus respectivos sabores para tener el bacanora. Y después de allá sigue el etiquetado, donde se llevan a empresas empacadoras o embotelladoras para que este producto sea envasado. ¿Qué debe que tener el etiquetado? Que tenga la fecha eh, que, y las normas que sigue la norma oficial mexicana. Bueno, eso sería todo de mi parte. Eh, como, como conclusión, lo que aprendí durante este cuatrimestre fue muy importante, ya que aprendí qué son el, el de origen, cómo se hace ¿cómo se llama? El mezcal, el tequila, bebidas mexicanas, entre otras. Y es muy interesante ya que esta información
no la tenía en cuenta. Lo que puedo mejorar es que, la información que no me ha quedado clara la pueda investigar o, o informarme más para que ya me quede claro y ya todo este tema sea más fácil de explicar. Y lo que necesito repasar y comprender mejor es la destilación y fermentación. En ese caso, todavía me sigue confundiendo esos dos tipos y que es y cuántos tipos de cerveza y entre otras cosas que no me quedaron muy claros sobre este proyecto.